8 de la noche mejor o a las 8 de la mañana. No me gusta desvelarme, en serio. Bueno, más bien no es que no me guste, las horas de sueño son benditas para mí. Solo por una situación extrema es que me gusta, es que me tengo que desvelar. Pero se lo digo con todo el corazón. Pero de ahí en fuera todo bien. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa, Señor, y poder meditar en tu palabra, poder alabarte y glorificarte. Disponemos nuestro corazón para recibir de ti. Bendecimos a las personas que nos ven a través de estas redes sociales, Señor, y que tú puedas tocar sus vidas también, puedas suplir toda necesidad en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5. ¿Ya estamos? ¿O no estamos? Evangelio de San Juan, capítulo 5. ¿Sí? Dice ahí, sígame con su vista. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Puede sentarse. Esta historia bíblica narra la situación de una persona o de un hombre que tenía un problema con 38 años, o su problema tenía 38 años. A ver cuántos tienen problemas aquí, levanten la mano. Ahora saque usted cuenta. ¿Alguno de sus problemas ya superó a este hombre? ¿Tiene más de 40 años su problema? Dice: no, pastor, si apenas llevo nada más un día y ya no aguanto, ya no soporto. Llevo un mes o llevo un año y ya le estoy diciendo: Señor, sácame que ya no aguanto. Y este hombre tenía 38 años enfermos con su problema. No dice con exactitud la Biblia, no describe exactamente, pero yo supongo que prácticamente toda la vida este hombre había estado así. O sea, toda su vida, toda su existencia había estado con este problema. Y había un estanque o había una fuente que se llamaba Betesda, una fuente. Y en esa fuente había la leyenda o la historia de que descendía un ángel y que se movía el agua, y cuando los enfermos y los necesitados iban a esa fuente, el que llegara primero era el que iba a recibir el milagro. Y los demás, aunque llegaran después, ya no había milagros. Y entonces este pasaje nos enseña algo muy importante, ¿sí?
que hay una fuente de provisión, hay una fuente de ayuda, hay una fuente de sanidad, y esa fuente no solamente es Betesda. ¿Sabe qué significa la palabra Betesda? La palabra Betesda significa casa de misericordia o misericordia. ¿Y sabe quién es el Dios de misericordia? Pues Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Él es misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es bondad, es amor, es benignidad, es todo el bien de Dios para nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios quiere manifestar su misericordia a tu vida. Amigo y hermano de las redes, Dios quiere manifestar toda su misericordia a tu vida, todo su amor, toda su bondad, toda su benignidad. Pero a veces nosotros estamos centrados en nuestros problemas y de repente nos olvidamos de la misericordia de Dios. Incluso hay salmos que dicen: mejor es tu misericordia que la vida, y hasta lo cantamos. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Y por ahí sigue la canción, ¿no? Es mejor su misericordia que la vida, es mejor su bondad, es mejor su benignidad, es mejor todo el bien de Dios para nuestra vida. Y le repito nuevamente, Dios quiere darte todo su bien. ¿Qué quiere darte Dios? Todo su bien. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos quiere tener limitados. Y como tenemos un problema, o dos, o tres, o múltiples problemas, y que no se han resuelto, no solo de un mes, de un año, como ese hombre, 38 años con un problemón tremendo, a veces nos olvidamos que la misericordia de Dios ahí está. Y que te quede claro ese concepto. Vamos a resumir la misericordia de Dios como todo el bien de Dios. Como dice su palabra en otros pasajes, ahí en las cartas de Juan, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? Dígale al que está a su lado: Dios quiere prosperarte en todo. Dígaselo, tóquelo por favor. Amigo y hermano de las redes, Dios quiere prosperarle en todo. Y usted dice: pues eso nada más es una ilusión, ¿verdad? Porque por más que le pido a Dios, y a veces hasta somos mentirosos, porque dice: yo le pido a Dios todos los días, y pasa un mes y ni siquiera te acercas a orar, a buscar la presencia de Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios hace un año que lo tienes en tu mente, pero no has ido a la presencia de Dios realmente todos los días a clamar por esa situación. El bien de Dios está ahí. Eso representa Betesda, no solamente a una persona y no solamente de manera limitada o esporádica, sino Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. ¿En cuál dije? En todas las áreas de tu vida. Versículo 3 de Juan 5 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Diga conmigo: personas en necesidad. Y hoy usted se va a dar cuenta que personas con necesidad hay en todos lados. Y a lo mejor usted diga: sí, pastor, yo soy una de ellas. Exacto, todos tenemos múltiples necesidades en diversas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra enfermo, a veces solamente nos enfocamos en la cuestión de la salud. Pero hay un escritor de un libro que se llama Mente Sana, Cuerpo Sano. Se llama Julián Melgoza, creo que se llama el psicólogo escribe ese libro. Y él, parafraseado, dice que una persona sana es una persona que tiene bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social y bienestar espiritual. Es decir, está bien físicamente, está bien emocionalmente, está bien en sus relaciones con las personas y está bien espiritualmente con Dios. Y quien en una área esté enfermo, entonces está enfermo en todas. Aunque
te esté yendo bien económicamente y tengas un buen trabajo, pero si no estás sano en las otras áreas de tu vida, finalmente vamos a ser un enfermo. Y entonces hoy hay mucha gente enferma, hermanos, enferma del alma, enferma del cuerpo, enferma del espíritu, enferma en muchas áreas. Y por eso hablamos de necesidad. Y en todas las áreas, usted se acerca con los compañeros en el área de trabajo y se va a encontrar que el que no está amargado, está angustiado, y el que no está estresado, y el que no está peleando con su esposa y ya se divorció y está, bueno, un caos la vida de la gente, ¿no? Hay necesidad por todos lados. Y en este pasaje nos muestra que hay gente enferma, que hay gente ciega, que hay gente que está coja y que hay gente que está paralítica. Y a lo mejor usted se toca y dice, bueno, por lo menos yo, pastor, estoy caminando bien, ¿no? No estoy cojo, ¿no? Por lo menos yo puedo ver bien, tengo bien mi vista. Por lo menos yo no estoy postrado quizás en una cama, en una silla, ¿sabe? Pero a veces hay gente que está ciego en cuanto a visión de la vida. Ha perdido la visión de la vida, no tiene metas, no tiene planes, no tiene propósitos, ha perdido el rumbo en su vida. Es tremendo que mucha gente que hoy llega a los 40 años o llega a los 50 años, de repente ya se ve perdida y se ve frustrada, porque dice, ya, se me fue la vida, 40 años, bueno, hay otros peores, 30 años, 25 años, se me fue la vida, tienen 25 años. Y piensan que se les fue la vida. Dice, y no he hecho nada, ni siquiera me he casado, ni familia tengo. Bueno, pues hazte una pregunta, ¿por qué no te has casado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Pero la vida es de metas, la vida es de visión, la vida es de propósito. Mis hijos me dicen, papá, tú estabas loco cuando te casaste, me dice. Pues le digo, pues sí, estaba yo loco, quizás de amor, le digo, porque pues yo me casé amando a mi esposa con todo mi corazón. Y a los 21 años ya estaba yo casado. Y por eso dice, tú estabas loco, papá, me dicen mis hijos, porque pues el mayor hoy tiene 28 años y todavía no piensa en casarse, ¿verdad? Pero yo estaba bien determinado y dije, yo quiero formar una familia. Y no tenía yo miedo, no tenía yo profesión en ese momento, ni un trabajo estable, ni tampoco una base en el gobierno. Pero yo decía, yo a mi familia la mantengo y la saco adelante. ¿Por qué? Porque pues Dios me dio el privilegio de empezar a trabajar a los 10 años, ¿verdad? Y me sentía yo con toda la capacidad de mantener a una familia como diera la piel, menos robando, ni haciendo otra calada. Entonces, tenemos que tener propósito. ¿Por qué? Porque yo decía, quiero formar una familia, quiero tener hijos, quiero disfrutar la vida, quiero enseñarlos, quiero estar con ellos, quiero amarlos. Son metas, son propósitos. Pregúntale a que está a tu lado, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes planes? ¿Tienes metas definidas para tu vida a corto, a mediano, a largo plazo? No solamente para el 2025. Porque hágase una pregunta, ¿las metas del 2024 las alcanzamos o no las alcanzamos? Y algunos dicen, como no las alcancé, mejor ni hago metas para el 2025, me va a pasar lo mismo. No, tenemos que tener metas. Hemos perdido la visión de la vida. Entonces no se necesita solamente estar ciego físicamente, sino que el que no tiene metas bien definidas, el que no tiene objetivos bien definidos, no va a saber qué rumbo va a llevar su vida. En lo espiritual, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Seguir viviendo el 2025 como has vivido tu vida? Una vida distante de Dios, una vida sin compromiso con Dios, una vida que no se estabiliza espiritualmente, días que estás bien, días que estás mal. ¿Sabes? Necesitas ir a la fuente, necesitas ir a Betesda. Y no solamente es esa fuente física. Dijimos que Betesda, ¿quién es? Es Jesucristo, es Dios. Él es la misericordia en persona, no solo una fuente. Entonces, para usted y para mí es esa bendición de poder ir a esa casa de misericordia, de ir a Betesda, que es Jesucristo. Si no encuentras el rumbo de tu vida, si andas perdido, a veces así estamos, dice, ya no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer,
no entiendo con mi vida académica, profesional, económica, material, espiritual. A veces no encontramos el rumbo. Necesitas ir a Bethesda, a la presencia de Dios, para que Dios sane esa área de tu vida. A veces estamos cojos y no necesariamente físicamente, ¿no? Porque a lo mejor caminas bien, no tenemos problemas. Pero ¿sabe? Cuando la Biblia habla de cojera, ¿sabe a qué se refiere? Dice la Biblia en Hebreo, para que lo cojo de tu vida no se salga del camino. Dice, lo cojo de tu vida. ¿Cuál es lo cojo de tu vida? Si usted camina bien, entonces su cojera no es física. Pero a veces hay cojera espiritual también. Es decir, habla de los defectos, de las debilidades, de los puntos débiles de nosotros. ¿Cuáles son tus puntos débiles? Porque todos tenemos puntos débiles. Y vamos a enfocarnos en lo espiritual. ¿Por qué no nos afirmamos con Dios? ¿Por qué no nos comprometemos con Dios? Empezamos diciendo, no, es que eso de buscar a Dios es muy difícil, es muy complicado, el mundo está bonito, el pecado es sabroso, no quiero dejarlo. Y a veces constantemente estamos siendo arrastrados por los placeres que el mundo nos ofrece, por los ofrecimientos del mundo. Y eso nos arrastra. Codicia, mentira, engaño, inmoralidad sexual, hipocresía, odio, amargura, resentimientos. Un montón de problemas, de debilidad en nuestras vidas, desánimo, desaliento, apatía, indiferencia, duda, temor, incertidumbre. Todas esas debilidades representan la cojera en nuestras vidas. ¿Ya se dio usted cuenta que está bien cojo? Ya nos dimos cuenta que hay bastante cojera en nuestra vida. Y dice, sí, pastor, ya me di cuenta. Relaciones rotas, falta de perdón, falta de amor, de reconciliación, de tolerancia. ¿Con cuánta gente estás peleado? ¿Con cuántos de tu familia están mal y no quieres reconciliarte? ¿Cuántos intentos de relaciones amorosas rotas, de familia, de cónyuges rotos? Y el problema es el otro, y el problema es el otro. Vas por la quinta, vas por el quinto y el problema son los demás. Hágase así conmigo, ve y señálese, así, tenga valor, señálese, diga, el problema soy yo. Tenga valor y reconozca que nosotros somos los que tenemos la cojera espiritual. Entonces, si usted y yo tenemos cojera espiritual, ¿a dónde tenemos que ir? A Bethesda, a la casa de misericordia, a la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo, pero no queremos. Nos creemos autosuficientes. Y por eso la Biblia dice en Proverbios, ¿sí? No seas sabio en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Porque a veces nosotros creemos saberlo todo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Si crees saber algo, no sabes nada, dice la Biblia. Para acabar pronto, no sabemos nada de la vida. O sea que todos los días existe la necesidad de aprender y conocer algo nuevo. No te pierdas esa oportunidad. Y con Dios así es. Sea honesto y sea sincero con usted mismo. ¿Cuál es esa cojera en tu vida que no te deja avanzar y no te deja progresar? Vamos a aceptarlo. A lo mejor es tu mal carácter, es tu mal genio. No sé, hay muchas cosas en tu vida. A lo mejor es la negligencia. A lo mejor es la falta de compromiso, de responsabilidad. A lo mejor es la falta de integridad, tu cojera. Tienes que ir a Bethesda. Tienes que ir a la presencia del Señor para que te ayude. Necesitamos Bethesda en nuestra vida. La presencia de Dios, su misericordia. ¿Sí? Habla de parálisis. Y no necesariamente habla de parálisis física, sino habla, la parálisis representa, allí en Hebreos dice un pasaje, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Y sabe, hay mucha gente que tiene parálisis emocional y espiritual. Hay gente que dice, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir luchando. Y esa parálisis habla de parálisis en todos los sentidos, de gente que está en apatía, de gente que es indiferente,
de gente que está deprimida, de gente que está ansiosa, de gente que está llena de temor, de incertidumbres, y nos paraliza, de gente que está llena de miedo, miedo para todo. Yo lo digo con mucho respeto. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, dice la palabra de Dios. Habla de que tenemos que ser perspicaces, pero tampoco tenemos que poder vivir con miedo toda la vida. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, y sé que hay peligros, pero no por el peligro que hay usted se va a pasar metido todo el día en su casa, porque si no, no va al mercado y no va a comer lo que usted guste o lo que usted quiera, ¿no? O lo que se le antoje. Tenemos que hacer nuestra vida. Tiene usted que ir a trabajar. Pero hay gente que vive con miedo para todo. ¿Sí? El miedo es un mecanismo del cuerpo del ser humano que nos previene del peligro, ¿verdad? Pero cuando el miedo te esclaviza, entonces también nos hace daño y nos enferma. Y no podemos vivir con miedo. Tenemos que ser gente de fe y gente de esperanza, gente de convicción. Y entonces hay gente que está paralizada por el miedo, está paralizada por muchas cosas, paralizada su vida espiritual, su vida matrimonial, su vida familiar, su vida profesional, su vida económica, su vida espiritual, su liderazgo ministerial, hasta en lo deportivo. Dese cuenta. Todos a inicio de años hacemos planes para hacer ejercicio, buenas dietas, y cuando la abandonamos, algunos a la primera semana, otros a los 15 días, otros a los 3 meses, otros a los 6, los que más aguantan un año, y abandonamos todas las cosas. O sea, hermanos, que todos los ciegos, los cojos y paralíticos no solamente son los que están afectados físicamente, sino también en el alma y en el espíritu. Existe la ceguera, la cojera y la parálisis. Y necesitamos ir a Betesda. ¿A dónde? A Betesda. ¿Quién es Betesda? Jehová de los ejércitos. Jesucristo es Betesda. Ahí está la misericordia. Que Dios quiere restaurarte y quiere sanar cada área de tu vida. Versículo 4 de Juan 5. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esta porción de la Biblia o este versículo muestra el mensaje profético de lo que Cristo vendría a hacer. Porque definitivamente Dios no solamente quiere beneficiar a una sola persona. El bien de Dios es para todos. ¿Para cuántos? Para todos. La bendición de Dios es para todos. El asunto es que a veces nosotros no queremos responder a eso bueno que Dios tiene para nosotros. Es como la salvación. Dios desea, dice la palabra, que todos los hombres se salven, que procedan a arrepentimiento. Pero usted va con la gente y le dice: arrepiéntete, entrégate a Cristo, no sé, haz un pacto con Él. Y la gente no quiere. Ayer andaba yo en Pichucalco porque andaba yo arreglando un asunto, porque el viernes fui a predicar en la noche allá y me sucedió un incidente, no un accidente, un incidente, y me llevé un bache y se me poncharon 2 llantas y ahí estábamos solos en la oscuridad, en la soledad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Andaba yo con mi esposa, con mis 2 hijos y la hermana Rosita Hernández. Y un problema porque no podíamos continuar porque 2 llantas se nos averiaron. Y el día siguiente lo fui a arreglar para traerla. La camioneta, que por cierto ni es mía, me la prestó mi cuñado. ¿Y por qué les estaba yo contando esto? Ya hasta se me olvidó. Señor, ayúdame, pues. Dame su cruz para que yo me acuerde. Ya no me acuerdo por qué les estaba yo diciendo esto. Pero ahorita regreso a la cinta y el cassette. Dice: y el primero que descendía del estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dios desea bendecirnos a todos, no solamente a uno. Y allá en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar libertad a los cautivos. No dice a uno,
dice, a todos los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los que están en prisión de oscuridad. El bien de Dios es para todos. Aquí era un mensaje profético para lo que Jesucristo vendría a ser. Así que toca el que está a tu lado y dile, el bien de Dios es para ti. La misericordia de Dios es para ti, es para usted, hermano, que nos ve. Pero tenemos que disponer nuestro corazón y activar nuestra fe. Versículo 5 de Juan 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo digo que este hombre se ganó el premio de los problemas, ¿verdad? Porque 38 años de enfermedad. La mujer del flujo de sangre, la que estaba enferma, allá en los evangelios, dice que estuvo 12 años enferma. Y luego habla de otra mujer que tenía un espíritu de enfermedad y que esa enfermedad, dice, la tenía encorvada. Esa tenía 18 años encorvada. Imagínese usted, 18 años que vive usted encorvado. Qué tremendo, ¿no? Pero este hombre se ganó el premio, ¿verdad? 38 años con su problema. ¿Cuántos años tiene nuestro problema? Y a veces ya sentimos que la vida se nos va. A veces sentimos que ya Dios nos olvidó. A veces sentimos que Dios nos tiene abandonado. Y la pregunta que usted se hace es, pastor, ¿pero por qué tantos años? Eso sí no se lo puedo responder, ¿verdad? Porque es lo mismo que usted preguntara, ¿por qué Israel tardó 40 años pasar en el desierto? Cuando dicen que en 10 debieron haberlo pasado. ¿Por qué 40 años? Eso sí, pregúnteselo usted a Dios, porque a veces nosotros somos los que alargamos los procesos. Como decía una vez un hermano, dice, Dios está haciendo el proceso conmigo. Dice, pero si Israel tardó 40, pues yo voy a tardar más, decía él. Ándale, síguele. ¿Quieres tardarle más? Síguele, ¿no? Dios a veces quiere pulirte rápido, pero a veces nosotros no nos dejamos. Versículo 6 de Juan 5 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, esta pregunta parece un poco, como que un poco sarcástica, podríamos decir, ¿no? Y alguien dice, oiga, el Señor se estaba burlando de este hombre. Si él estaba enfermo, ¿por qué le pregunta si quiere ser sano? Sería algo irónico preguntarle a alguien que está enfermo si quiere ser sano. Pero quiero presentárselo desde esta óptica para que nos demos cuenta. En realidad, lo que el Señor estaba tratando de comunicarle a este hombre con su problema y con su necesidad, no era exactamente la pregunta de decir, ¿quiere ser sano? Y no me vaya a malinterpretar usted, pastor, está usted alterando la Biblia. Dice la Biblia, maldito el que le quitare una coma, un punto, una diéresis. No me malinterprete. Estamos tratando verlo desde otro ángulo y desde otra óptica. Y yo estaba analizando esta pregunta y ¿sabe qué era lo que el Señor le estaba comunicando a este hombre? Le estaba diciendo, ¿estás dispuesto a activar tu fe para que tu situación cambie? Eso era lo que le estaba queriendo comunicar el Señor. No si quería ser sano, porque si estaba enfermo, obvio que el que está enfermo quiere ser sano. Pero hay gente que está enferma, o hay gente que tiene un problema, o que tiene una situación complicada, pero a veces no está dispuesta a activar su fe para que esa situación cambie. Por eso dicen que la fe no ignora la realidad, pero sí la transforma. ¿Sí? Y tu fe puede cambiar tu realidad, la situación que hoy estás viviendo, cualquiera que sea, en tu salud, en tu finanza, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. La fe obra milagros. La fe abre un boquete en el cielo. La fe mueve el cielo a tu favor. Pero si no estamos dispuestos a activar nuestra fe, entonces ¿cómo queremos ver un cambio en nuestra realidad? ¿Cómo queremos ver un cambio en algún área de nuestra vida? Hay gente que hasta se apropia de su problema, pues. Cuando tiene una enfermedad, yo oigo a veces gente que dice, ay, es que mi riñón enfermo. Pues siga con su riñón enfermo, ¿verdad? Hasta que usted crea que Dios puede obrar y restaurar ese riñón, pues va a pasar otra cosa en su vida. Sí, no se lo apropie usted, porque dice la Biblia que Cristo
clavó todas nuestras enfermedades y todos nuestros problemas en la cruz del Calvario. Den un aplauso al Señor y atrévase a creer. Atrévase a activar su fe. La fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Y es muy fácil recitarlo de memoria, porque muchos cristianos se la saben de memoria, pero ponerla en acción, llevarla a cabo, eso es lo difícil. ¿Cuál es la situación en tu vida, hermano, que te está queriendo robar el sueño? Esa situación que apremia, esa situación que parece que no cambia. Y usted dice, ya le pedí mucho a Dios, pastor, y no pasa nada. Es más, me metí al ayuno de Daniel, los que entraron al ayuno de Daniel, si es que entraron, y tampoco pasó nada. Eso no indica que Dios no esté obrando. Él está trabajando y va a responder en su tiempo, pero nuestro trabajo es seguir confiando y seguir orando y esperando. Así que palmea al que está a tu lado y dile, no dejes de creer. Amigo y hermano del rey, no deje usted de tener fe y esperanza. Tenemos que disponer nuestra voluntad para activar nuestra fe. Y estoy seguro, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice, sí, que algo bueno va a pasar a su favor. Verá Betesda, verá misericordia, verá el bien de Dios en muchas áreas de tu vida. Dale un aplauso al Señor. Verás la gloria de Dios si te mantienes creyendo, yendo a Betesda, a la casa de misericordia, que es su presencia. Versículo 7, dice ahí el pasaje: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y me gana la bendición. Ya dijimos que era una situación profética. Hoy todos tenemos el privilegio y la bendición de poder recibir todo el bien de Dios para tu vida y para mi vida. Todo el bien de Dios. Pero ¿sabe? Algo muy importante que dice este versículo y tenemos que analizar: ¿por qué a veces no recibimos el bien de Dios? ¿Por qué a veces no estamos disfrutando toda la misericordia de Dios sobre nuestra vida? Porque la misericordia de Dios, dijimos, es todo el bien. Que nos quede claro esto, hermano. ¿Qué es la misericordia de Dios? Todo su bien. Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios malo, es todo su bien, en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso decimos que cuando Dios restaura de manera integral. Y ya me acordé por qué le estaba yo contando la situación de Pichucalco. Pastor, ¿qué onda con usted? Al día siguiente voy y tenía que buscar una persona, alguien que se dedicara a cambiar llantas y arreglar todo ese asunto. Y me recomendaron una persona ahí en Pichucalco, porque por cierto se llama Andrés, este hombre, un hombre ya maduro, y tenía como sus 2 o 3 copas ahí encima. Dice, no, dice, estoy empezando, dice, apenas es la primera, dice, estoy bien, dice. Pues yo dije, necesito el trabajo, ni modo, esperemos en Dios que lo haga bien, pero lo hizo bien. Y agarré plática con él ahí y le empecé a compartir y a predicar de Jesucristo y todo, y él como que sí, no, que por acá, y como que negándose y como que con pena y todo, pero ahí le estaba yo predicando, él trabajando y yo predicándole. Le decía, Andrés, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere mostrarte Betesda, misericordia, el Señor quiere cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo, porque pues tiene problemas el hombre con el alcoholismo. Y al final, ya que terminaba, yo le digo, déjame orar por ti, vamos a hacer una oración. Y él así muy incómodo y así como que veía moros con tranchete, porque como que le daba pena y vergüenza, porque lo conocen por su oficio y por lo que hace, y como que le daba pena. Y ahí como que entre dientes hizo la oración, y luego un amigo de él ahí estaba molestando porque le estaba viendo que estábamos orando y él hablándolo y molestándolo, ¿verdad? El caso es que al final dice, sí voy a ir a la iglesia, pastor. Me dice, espero que sí lo hagas, Andrés, pero es por tu bien, le digo, ¿sí? Pero a eso me refiero, no de que
El bien de Dios es para todos, pero si nosotros no disponemos nuestra voluntad y nuestra fe, entonces el bien de Dios no va a llegar, porque tenemos que disponernos. Su misericordia ahí está, la salvación ahí está, pero nosotros tenemos que ponernos en acción. Este hombre decía, no tengo quien me meta al estanque. ¿Sabe? A veces centramos nuestras miradas en las circunstancias, en los problemas. Este hombre estaba viendo de que, ¿y quién me va a llevar? Si no hay quien me cargue, no hay quien me arrastre. ¿Sabe? Y a veces nosotros ponemos nuestra mirada en las situaciones que nos rodean, en las cosas humanas. Cuando tenemos un problema, cualquiera que sea, ¿a quién acudimos? Espero que sea la presencia de Dios primero, ¿verdad? Pero si no, va con el compadre, va con el amigo, va con el familiar, va con tu cuate, con tu camarada. Este me va a ayudar, este me va a ayudar, esta me va a ayudar. Y resulta que en quien tú depositabas tu mayor confianza y esperanza, te da el avionazo, como dicen los chamacos, ¿verdad? Y no te puede ayudar. Y parece que se cierran todas las puertas. Y agotas todos tus recursos tratando de resolver tu problema. Y tú dices, no hay solución humana. No hay ayuda humana por ningún lado. Acabas todas tus estrategias, todos tus recursos se te agotan. Porque estamos poniendo nuestra esperanza en las circunstancias. Incluso cuando hay una enfermedad o un problema de salud. ¿Sí? Siempre hemos dicho que nuestra esperanza y nuestra confianza primero está en Dios, en el poder de Dios. Qué bueno que usa los médicos y usa los tratamientos, pero nuestra primera esperanza es el Señor. ¿Sí? Y este hombre estaba centrado en sus circunstancias. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que nuestra mirada no tiene que estar enfocada en las circunstancias. Tiene que estar en Betesda, en la misericordia de Dios. Porque a lo mejor tu problemón es un problemón que no puedes en tus fuerzas. No tenemos la capacidad humana para saber cómo enfrentar la situación. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a Betesda y decir, Señor, tú eres el único que me puede ayudar y mi esperanza está en ti. No en las circunstancias, no en lo que ven nuestros ojos. ¿Se acuerda que la otra ocasión compartíamos de que cuando el Señor andaba caminando sobre las aguas, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya, y voy. Y le dice, pues vente. Y entonces Pedro se lanza en fe y empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Sobre las olas. Pero dice, pero cuando vio el fuerte viento, su mirada la quitó del maestro y la empezó a poner en las circunstancias. Entonces, ¿qué le pasó? Se hundió. Y mucha gente hoy está hundida emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, matrimonialmente, bueno, en todas las áreas de nuestra vida. Porque no estamos poniendo nuestra mirada en Betesda, en la casa de misericordia, en Dios, en Jesucristo. Estamos poniendo nuestra mirada solamente en lo que nos rodea, en lo que nos rodea. Cuando la Biblia dice en las cartas de Corintios, no pongas tu mirada en las cosas que se ven porque son efímeras, son pasajeras. Pon tu mirada en las cosas que no se ven porque esas son eternas. ¿Y cuáles son las que no se ven? La paz, el amor, el perdón, la misericordia, la salvación. Esas cosas son eternas y son las que verdaderamente llenan nuestra vida. Versículo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 5. Y ya vamos cerrando con este pasaje. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Diga conmigo, levántate. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo, ¿saben cómo decimos nosotros los tabasqueños? Le estaba diciendo, ponte las pilas. Ponte las pilas, ponte en acción. Toma la iniciativa. ¿Sabe? A veces estamos en el problema y hay gente que se cruza de brazos solamente a ver nada más, que como decía la anécdota del tabasqueño que estaba en la hamaca. Y le dice el tabasqueño que estaba en la hamaca a su compa, le dice, pásame la vacuna contra el alacrán. Y le dice, ¿por qué, compa? Porque ahí viene el alacrán, dice, bajando por el hilo de la hamaca. Imagínense.
Así nos pasa a veces a muchos. Nada más está esperando, ya ves que viene el golpe, ¿no? Dice, y ahí te cruzas de brazos, que llegue, aquí lo espero, ¿verdad? Oiga, tenemos que ponernos en acción, tenemos que tomar iniciativas. Usted y yo hacemos lo posible, lo imposible lo hace Dios. Pero usted y yo tenemos que hacer lo posible, y usted y yo tenemos que movernos, usted y yo tenemos que tomar la iniciativa. Es como no tener trabajo y decir, Señor, mándame trabajo, y nunca sales a una entrevista o a tocar puertas, ¿no? Puede que Dios por su misericordia te lo dé, ¿no? Pero vamos a levantarnos, vamos a salir de la apatía, vamos a salir de la indiferencia, vamos a salir del desgano, de la parálisis espiritual, de la parálisis emocional. Vamos a activarnos, hermanos. Es lo que está diciendo la Biblia. Es lo que le estaba diciendo el Señor a este hombre. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Haz tu parte. No como dice la gente. Es que Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, ¿eh? Dice, yo soy tu ayudador. Siempre te sustentaré con mi diestra de poder. Eso es muy diferente. Pero lo que sí dice la Biblia, levántate. Así que palmea al que está a tu lado y dile, levántate. Amigo y hermano de las redes, levántese, tome la iniciativa. No se quede de brazos cruzados. Haga lo que tiene que hacer, que lo demás le corresponde a Dios, pero póngase en acción, póngase a caminar. Cuando Moisés llegó con todo el pueblo y se les presentó el problemón, ¿cuál era el problemón? El mar. Y ahora sí, ¿y ahora cómo cruzamos? Y el pueblo orando, Señor, ayúdanos. Ahí está el problema, no sabemos cómo atravesar el mar. Y le dice el Señor a Moisés, Moisés, dile al pueblo que ya no ore, sino que accione, que camine. Llega un momento que te va a decir el Señor, ya no sigas orando, ahora ponte a caminar. Y entonces Moisés tuvo que dar un paso y meter un pie al agua. ¿Para qué? Para que el mar se abriera. A veces nosotros tenemos que dar un paso, hermano, y ponernos en acción. Estamos orando, pero a la oración hay que ponerle acción y tenemos que caminar. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder disfrutar de Betesda, a poder disfrutar de todo el bien de Dios para nuestra vida, de toda su misericordia. Le digo, yo no sé cuál sea tu problema en esta hora, pero sí tenemos que entender que a veces nosotros no hemos querido activar nuestra fe. El Señor le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Le estaba diciendo, ¿estás dispuesto a activar tu fe para que el curso de tu vida, de tu destino cambie? Esa es la pregunta con la que quiero que hoy te vayas, hermano y amigo de las redes. ¿Estás dispuesto a activar tu fe para que el curso de tu situación cambie? Si tu respuesta es sí, yo te puedo decir que vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios manifestada en cualquier área de tu vida. Pero si quieres seguir en el mismo plan espiritual, con apatía y con indiferencia, entonces no esperes cambios trascendentales en tu vida, porque no los va a haber, hermanos. Necesitamos activarnos en fe. Así que cierre sus ojos ahí donde está para que nada le distraiga y empiece a decirle, Señor, hoy me he dado cuenta que en mi vida hay cojera espiritual, hay ceguera espiritual y hay parálisis espiritual, Dios. Y hoy he aprendido que tengo que activar mi fe y disponer mi corazón, Señor, para que por medio de mi fe el curso de mi destino, de mi situación, pueda tomar otro rumbo. Lo entiendo claramente. Perdóname por la desidia, perdóname, Señor, por la apatía en mi vida.